su presencia. Paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Somos el ejército de Jehová y nuestra misión es declararle a los principados y potestades de las tinieblas que están vencidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. ¡Aleluya! contra tuyo prevalecerá, hay toda autoridad en tu nombre. Satanás vencido está, las tinieblas huirán cuando tu pueblo alabe tu nombre. Nada prevalece en tu contra, Señor. Nada en contra tuyo prevalecerá, hay toda autoridad en tu nombre. Satanás vencido está, las tinieblas huirán cuando tu pueblo alabe tu nombre. Gran yo soy. Yo soy vencedor, todo cae ante ti. Majestuoso eres, Señor. Soy soldado del Padre Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu. Buenísimo, buenísimo. Estás sintonizando la 93.3 Radio Centro, la radio que cada día más llega al centro de tu corazón. Y estamos en un móvil de exteriores. Soy un soldado, soldado de Cristo, muy bien armado. Pero ya mismo vamos a ir a la presentación justamente del móvil de exteriores y luego te informo. Ahora, móvil de exteriores. Y ahora sí estamos comunicados directamente con la vereda de enfrente de Capital Federal. Por decirlo de alguna manera, estamos comunicados con la zona de Lanús, más precisamente la zona de Herli. Estamos en un móvil de exteriores junto a Alba Palacios, que estamos teniendo esta charla sobre liberación y vamos por la 7ª charla. ¿Qué tal, Alba? ¿Estás ahí? Hola, sí, ¿cómo están? Bendecidas tardes para todos, un beso grande. Bueno, tuvimos ahí, una cuestión técnica que la pudimos resolver y ahora estamos saliendo, gracias a Dios, bien. Vamos por esta 7ª charla informal, por decirlo de alguna manera, del tema de liberación. Y en esta 7ª charla, Alba, tengo acá en mi mesa de trabajo 21 preguntas para llevar adelante, que por supuesto no las vamos a resolver porque cada una merece una enseñanza, un taller, pero 21 preguntas porque, ya hablamos sobre liberación, ya hablamos el tema de algunas patologías, como vimos en la clase o charla anterior, y en este caso queremos dar respuesta a este ping-pong de preguntas que la audiencia nos ha transmitido. Ya está Liliana Tolosa conectada a través del internet, y saludamos a través de la 91.5 Radio Lin Las Breñas Chaco a los hermanos allí del Nordeste y la FM 88.9 Cielos Abiertos Bahía Blanca. Alba, ¿estás preparada para contestar algunas preguntas? Como no, por supuesto, en el nombre del Señor. ¿Sí? Amén. Vos sabés que tengo acá una y vamos directamente al hueso y vamos con profundidad. Dice el pastor Tony Quintero desde España: tengo un caso de una mujer que tiene relaciones con espíritus inmundos. ¿Te ha tocado ministrar este tipo de situaciones? A mí me ha tocado, pero ¿a vos, Alba?
Sí, sí. Es más común de lo que nosotros pensamos que suceda esto. Lo que pasa que muchas veces a los hermanos les cuesta contarlo por una cuestión de vergüenza, ¿viste? Claro, claro. Y bien decís a los hermanos, porque volvemos a decir lo que dijimos en la charla número 1, que tanto Alba como quien les habla nunca ministramos a nadie que no fuera miembro activo de una congregación, y parece una locura esto, parece una película de terror de Steven Spielberg, pero no, es casi, diría, pan cotidiano, solo que por la culpa o por la vergüenza, como bien dice Alba, las personas no abren su corazón. Lo bueno es que lo digan, porque a veces no lo dicen y se acostumbran a que durante las noches suceda esto Claro. habitualmente, porque quizás no les molesta, ¿viste? Entonces lo bueno es que lo puedan confesar, lo puedan declarar. Yo creo que es todo un taller, o para un taller esta pregunta, pero básicamente, Alba, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué es lo que te ha acontecido? ¿Te acordás de algún caso en particular, Alba? Sí, hay muchos casos, pero por lo general puede ser por muchos motivos. Sí. Puede ser por haber hecho uso y abuso de la pornografía, que visualmente entraron muchas cosas que después se concretan durante la noche, Sí. ¿no? Fantasías que no son fantasías, son demonios que se meten en la cabeza. El mundo dice fantasías sexuales, yo diría espíritus inmundos que toman la mente de las personas, ¿no? Vos sabés, Alba, que a mí me tocó un entonces, caso de una mujer que quedó viuda y en su necesidad de compañía, lamentablemente ella se puso a hablar con la fotografía de su difunto, iba asiduamente al cementerio, una cosa trajo la otra, hasta que alguien, entre comillas, por supuesto, le visitó de noche y empezó a dialogar con alguien que le visitaba, que se le colocaba encima, que sentía un gran peso sobre su cuerpo, hasta que llegó una excitación y terminó teniendo una relación, como se diría en demoniología, con un espíritu íncubo o sécubo, pero nosotros no queremos caer en tanta terminología rara, por decirlo de alguna manera, sino más en este diálogo para que la gente lo pueda ver desde otra perspectiva, Alba. La manera en que vos lo narraste es la manera que hay que tratar el tema en el caso de esta mujer que vos ministraste, Sí. ¿no? Porque si no uno se quedaría solamente con esa relación que suele tener a la noche esta mujer. Pero Ajá. para que se llegara a esas instancias, ella hace todo un proceso de espiritismo, ¿no? Porque Claro. ella tiene, invoca Claro. a su marido, va al cementerio. Entonces, el que se le presentaba obviamente no era su esposo, Seguro. su esposo estaba en la presencia del Señor. Pero ella empieza a tener una relación con este supuesto esposo, no Sí. yendo al cementerio, hablándole, seguramente tocaría la foto. Y bueno, ya había tomado una autoridad dentro de su casa y en su vida que, bueno, no la perdía a la noche. Claro. Y eso hacía que lo sintiera más cerca, porque Sí. en el sueño ella sentía que realmente era su marido, que no lo era, Ujú. y lo sentía más cerca, y eso le daba el impulso para que al otro día se despertara diciéndole buenos días al marido, Claro. que no ¿Vos era el sabés? marido. Entonces, a lo que Tal es cual. eso, ¿no? Sí, vos sabés, Alba, que viene a mi mente Deuteronomio, que dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por fuego, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová quien hace tales cosas. Dios abomina la consulta a los muertos y es mucho más común de lo que uno cree, Alba, esto. Claro, sí, pero Dios en su infinito amor, muchas veces como Él es sabio y sabe todas las cosas, saben aquellos hermanos que lo hacen por falta de conocimiento, Claro, ¿no? claro, Hay sí, otros sí, que sí, lo sí. hacen con todo el conocimiento, pero entiendo que esta mujer que te contó a vos su historia, era Ajá. una señora que no tendría conocimiento de lo que pasaba, ¿viste? Sí. Entonces obviamente el Señor en su amor le va a ir dando luz para que entienda que eso es espiritismo. Claro. Y eso es hablar con los muertos, es espiritismo. ¿no? Sabemos- Y que eso, si nosotros lo sabemos y lo seguimos haciendo, Sí. entonces ahí sí
lo que hacemos es una abominación. Claro, ahora Alba, sabemos que los que practicaron ocultismo, llámese las religiones afro-brasileras, cuando incorporan los espíritus inmundos, también le llevan a estas cuestiones, le pasan la factura de esta manera, ¿no es cierto? Después esa persona llega a Cristo, el Señor le perdona absolutamente de todos sus pecados, pero es necesario ser ministrado en este aspecto, porque si no le van a zapatear arriba del techo, por decirlo de alguna manera, constantemente, porque el diablo sigue pasando la factura, ¿no es así, Alba? Los pecados sexuales son muy complicados en el sentido de que dejan muchas posibilidades y puertas abiertas. A ver, un pecado sexual hecho a repetición, bueno, es el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, el adulterio, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero a lo que voy es que en las religiones, el Umbanda, la Macumba, ellos incorporan muchos espíritus y todo tiene que ver mucho con la sexualidad. De hecho, los pais de Umbanda incorporan o liberan a las personas que están atendiendo con relaciones sexuales. Así que si alguna de estas mujeres o estos hombres concurrieron a alguno de estos lugares, seguramente hubo una incorporación de este tipo y que entró directamente a la vida de estas personas, que si nosotros no lo ministramos, se van a manifestar a la noche, porque quizás estas personas ya no tienen una vida sexual como la tenían antes en el pecado, porque renunciaron a esas cosas. No tienen paz y también no se disfruta porque no han conocido a un Cristo de libertad en ese aspecto. Permitime saludar a Liliana Tolosa, a Alicia Mangieri, a través de el Facebook Miguel Ángel Richardelli, y luego vamos a estar levantando el Facebook también Iglesia Centro Alena. Así que este tema de la pregunta, la primera pregunta, estamos por la primera pregunta, vamos a tener que hacer varios programas porque ahora viene la otra. Me preguntan, Alba, ¿qué opinan ustedes sobre los tatuajes y qué postura debemos tener sobre ellos en el sentido de la iglesia? ¿Qué respuesta tiene que dar sobre esta cuestión, Alba? Estamos en la era de los tatuajes, ¿no? Yo voy por la calle y realmente me asombro que ya prácticamente no veo piel y veo tatuaje, ¿no? Se ve el cuello, la cara, un lío bárbaro. Y es por imitación, ¿no? Porque es como todo, no se ve mucho en la televisión y en los medios y como que copiamos esas conductas, esas costumbres. Pero ¿no? ¿qué pasa? El problema está cuando ¿Qué pasa con el cristiano que se tatúa en este tiempo, ¿no es cierto? Con todo un trasfondo espiritual fuerte que hay en el tatuaje. ¿Qué pasa con el creyente que se tatúa? Mira, puede pasar varias cosas. Si uno va a la palabra de Dios que dice que no tatuarás tu cuerpo, vos ya al tatuar te estás desobedeciendo. Tal cual. ¿No? O sea, te atrapa más las cosas del mundo que lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Bueno, entonces es como que uno realmente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí puede ser que capaz uno se haga un tatuaje por imitación, porque le gusta, porque es moda, ¿no? Es moda. Pero el tatuaje encierra muchas aristas, cosas ocultas, ¿no? Desde lo espiritual, ¿no? Porque uno se puede tatuar con un simbolismo determinado, ¿no? Y hacer espiritismo aún en un tatuaje. Sí, tal cual. Porque si yo pongo en mi cuerpo una frase que decía mi papá, una frase que decía mi mamá, o pongo en mi cuerpo el nombre de alguien que se murió y que para mí fue muy querido, ¿no? O pongo en mi cuerpo, soy devota o fui devota de algún santo, de San Cayetano, de San La Muerte. Bueno, yo es como que sello en mi cuerpo eso que para mí fue muy importante. Yo estoy haciendo una idolatría a través de un tatuaje. Es mucho más, nosotros, yo no sé vos, pero hemos ministrado autoridad espiritual que se genera a partir de un tatuaje. Pero mirá, yo soy testimonio de eso. Tengo en mi brazo tatuado una imagen que me lo hice un año, mejor dicho, 8 meses antes de recibir a Cristo. Mi testimonio es largo, pero lo voy a simplificar en 2 palabras. Acepté a Cristo
el pastor no predicó y no dijo en el mensaje no te tatuarás, pero cuando al otro día yo abrí mis ojos, lo primero que le dije a mi esposa que estaba durmiendo al lado mío, ¿qué hago ahora con el tatuaje? Yo sé que este testimonio, por lo menos cada vez que lo digo a mí me impacta, porque ¿cómo puede ser que 12 horas, 14 horas antes nadie me había dicho nada, nadie me habló sobre el tema, pero 14 horas después el Espíritu Santo me dice, ¿qué hacemos ahora con el tatuaje? Recuerdo que fui a la oficina del pastor Mbraida y el pastor Mbraida me dijo, mirá, el brazo no te lo podemos cortar, pero sí vamos a cortar con todo el mundo espiritual, porque vos cediste autoridad espiritual sobre aquel que te ministró tatuando tu cuerpo y sobre esa imagen que tenés en tu brazo. Si nosotros nos detenemos a ver los lugares donde se producen los tatuajes, Sí. vamos a ver todo tipo de imágenes diabólicas, ¿no? Sí, sí, Desde sí. los dibujos, los que hacen los tatuajes, las cosas que usa. Parece que entráramos en esos lugares que venden cosas de ocultismo. Claro. Bueno. O con una... encima todo oscuro. Con una orientación oriental, como es en mi caso, porque antes de conocer al Señor había sido instructor de artes marciales y siempre me habían gustado toda esta tendencia oriental, ¿no es cierto? Claro, sí, no, igual se va a ayornar conforme a lo que a vos te gusta. Claro, a vos claro. te gustaba lo oriental y seguramente donde te fuiste a tatuar habría algo con lo oriental, a otro Claro. le gusta, o sea, se va a adaptar a el diablo sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestros gustos, ¿eh? Mirá, y se va a escuchá. adaptar conforme Mira, para Gabriel, sí. Gabriel nos está mirando a través de Facebook y dice que muchos se tatúan con el pretexto que después le van a predicar. No, paremos la moto, muchachos. Yo me hice un tatuaje 8 meses antes de conocer al Señor, 8 meses antes de tener mi encuentro personal con Cristo. Yo estaba más perdido que el diablo, como diría Gigi Ávila. 8 meses después acepto a Cristo y al día siguiente le dije a mi esposa, ¿qué hago ahora con el tatuaje? Y al otro día, y Alba es testigo de esto, al día siguiente de haberme dicho a mí mismo y a mi esposa qué hago con el tatuaje, tiré los sables, el tatao, el chien, el sable recto, tiré el san champán, que es el nunchaku de 3 cementos, todo lo que tenía que ver con las artes marciales, yo lo revolíe literalmente por la ventana, porque el que está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Ahora, ese cuento chino de que me hago un tatuaje para evangelizar es una locura total, es una mentira del diablo, ¿no es cierto, Alba? Si ya lo tenía el tatuaje hecho antes de conocer al Señor, Como en mi puede caso. ser que me pueda, claro, puede ser que pueda hacer que me lleve. Ahora, que yo me haga un tatuaje para evangelizar, me Claro. parece que el Espíritu Santo no sé en qué parte quedó, Claro. porque uno tiene que evangelizar con el Espíritu Santo, no con un tatuaje. Claro. Eso es un engaño, hay Tal que cual. ministrarlo a la persona que piensa que Hay que cada que gaucho tatuarse en para esta pampa, evangelizar. Gabriel. Mirá esta pregunta, Alba. Una chica tiene, me decía el pastor Tony Quintero desde España, me escribía para que le ayudara en esta situación. Una chica tiene unos 5 tatuajes y cada uno de esos tatuajes se los hizo, prestame atención, Alba, porque vamos a tener bastante tela para desglosar aquí, se los hizo en épocas de su vida de mucho dolor. ¿Escuchaste? Y se los hacía en zonas de su cuerpo muy sensibles para así sentir mayor dolor. Bueno, se autoflagelaba, ¿no? En realidad el tatuaje es la frutilla de la torta, ¿no? Por no decir, Claro. capaz de un ejemplo muy lindo para hablar del diablo. Pero ella venía con un montón de dolores en su cuerpo, dolores que seguramente fueron pérdidas, Claro. tristezas, algún muchacho que la dejó, Abandonos, se me hace, claro, ¿no? Por lo que abandonos vos me estás afectivos, claro. contando. Sí. Entonces, no quería dejar el dolor, ¿no? Ella, creo que eso, el hecho de estar metida en el dolor para ella era muy importante y de alguna manera lo tenía que dejar representado. Es como cuando vos guardás las cartas, Claro. pero esto fue más grave porque ella lo hace en su cuerpo y al mismo tiempo
quiere sufrir porque se lastima, porque una se va en zona una que le acción duele. sadomasoquista, porque cuando hablamos de tatuajes hablamos de los elementos que también se colocan debajo de la piel, los piercing y los zanjamientos que hay en extremo hoy en los cuerpos. Y cuando hablamos del tatuaje hablamos de toda esa gama de cosas que aparecen hoy día, ¿no es cierto? De hecho que hay programas televisivos especializados sobre el tema en cuestión, Alba. En realidad, no, en este caso de esta chica, no hay que detenerse en el tatuaje en sí, ¿no? El tatuaje es el final de mucho dolor. Claro. A esta chica no hay que decirle, uy, ¿por qué te tatuaste? No es de Dios. No, hay que preguntarle por qué sufrió tanto, qué es lo que le provoca tanto dolor, qué es lo que provoca tanta tristeza. O sea, hay que ministrarla en eso y después ella sola se va a dar cuenta que el final no era acá en este tema puntual lo importante no es el tatuaje, no es un área del cuerpo, claro, no es un área del espíritu que está tomada, el tatuaje es todo lo antes, es el sonajero que muestra algo que hay antes. Ahí está. Y una muy mala administración sería decir conmigo, renuncio al haberme tatuado, y el que está administrando decir espíritu de tatuaje fuera en el nombre de Jesús. Eso sería un desastre aún más. Eso es un desastre hacer eso. Claro. Primero hay que ver la causa por qué uno se hace un tatuaje. A veces puede hacer porque tengo ganas, porque una modelo, yo tengo ganas de hacerme una florcita, bueno, tampoco no te digo que esté bien, porque es un poco en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice, pero cuando hay tatuajes, ¿saben qué? A mí me llama la atención cuando la gente tiene una obsesión con los tatuajes, que invierten fortunas, terminan uno y empiezan otro, terminan uno y te empiezan otro, y dan fortuna por cada uno de esos tatuajes hasta cubrirse totalmente, ¿no? ¿De qué se esconden? ¿Qué se tapan? ¿No? Claro. Hay que ahondar en ahí eso, está, ¿no? permítame la expresión, la muñeca de aquel que está ministrando, de aquel que está indagando, para ir a las causas, como enseñamos en los 6 programas anteriores. Otra pregunta, Alba, estamos en este ping-pong de preguntas, porque estamos lo que hay que hacer al final no es que renuncie a todo espíritu de tatuaje, pero sí, conforme a lo que ministramos antes, a la autoridad a través de ese tatuaje que se hizo. Claro. Eso sí, lo quería aclarar. O como fue en mi caso, del tatuador, renuncio al haberme sometido al tatuador fulano de tal y a los espíritus que operan en él o en ella, ¿no es cierto? Tal cual. Mirá, escucha, Alba, claro. ¿qué sucede cuando ministramos liberación y al final sentís que la persona no recibió? ¿Será que quedó algún área sin ministrar y eso impide el fluir del Espíritu Santo? Qué pregunta, una pregunta difícil. Permitime algo. Sí. Dino Petralla, bendiciones, fratello Miguel Ángel Ricciardelli, de la Sicilia, Italia. Aleluya, Dino. Mamma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pace de Dios, Gloria Dino. a Dios. Bueno, no, me entusiasmo, ¿qué querés? Se me pianta un lagrimón, me sale el tano de adentro. Aleluya. Pasa para el otro lado, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando la persona está ministrando, siente que el que está recibiendo no recibe nada? Y la pregunta es, ¿quedó algún área sin indagar o por qué esto está impidiendo el fluir del Espíritu Santo? Es que puede ser un poquito de todas las cosas que me preguntás. Claro. Puede ser que la persona que se va a ministrar no esté totalmente convencida de que quiere ser ministrada. Entonces pone como un freno donde vos no podés llegar, ¿no? Entonces uno llega hasta donde el Espíritu Santo permite o quiere. El Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere, ¿no? Bueno. Otra puede ser que nosotros tengamos que ser más incisivos en las preguntas, ¿no? Hay que pedirle a Dios dones para ministrar, Miguel, que Dios nos va a dar por gracia, tal cual. ¿no? Que es la revelación, el don de ciencia, discernimiento de espíritu. Claro. Entonces son dones que es como si vos vas a hacer un asado y no tenés un cuchillo. Sí, o desarmar un motor y no tenés las herramientas. Claro, el Espíritu Santo lo va a dar, o sea, nosotros se lo tenemos que pedir, porque Él
quiere hacer su obra perfecta en la vida de las personas. ¿Y cómo no te lo va a dar? Nosotros a veces pedimos mal. Se lo tenemos que pedir. Señor, dame discernimiento de espíritu, dame revelación, porque a mí me parece que no llegué al punto que tendría que haber llegado. Cuando tenemos esa humildad, el Señor pero derrama todo lo que le pedimos y nos tira del cielo todos los dones que queremos. Y aparte, Alba, es sorprendente para la persona, porque la persona dice, acá está Dios, porque solo Dios, y yo sé cuál es mi problema, y esta persona me lo está diciendo con lujo de detalle, me lo está revelando, y la persona también recibe un golpe positivo para seguir abriendo su corazón. Sí, mira, yo digo que las ministraciones que suceden de esta manera, es como cuando el paralítico camina o el ciego ve, es un milagro. Claro. Porque de repente que vos recibas de parte del Señor una revelación y que se lo digas, y que la persona te mire de una manera, a mí me ha llegado a decir, yo ni en 10 años de terapia pude decir esto y tampoco me iba a morir sin decirlo. Claro. Entonces, ahí se rompió una barrera puesta por el diablo y la persona sabe que el Señor es el que está hablando y que si de alguna manera eso no era revelado, no le iba a decir. Entonces la gloria de Dios baja como un beso, ¿viste? La gloria de Dios te abraza, te mima, y no solamente uno ve la gloria de Dios en esa vida, sino ves el amor que Dios tiene por esa vida. Claro. No, o sea, uno descubre cuánto Dios ama a las personas, ¿no? Y cómo Dios quiere, es el primero en querer que sean libres. Porque son secretos de ellos dos, como yo siempre digo, ¿no? Claro, Mirá, tal cual. esto que el Señor mostró era un secreto tuyo y del Espíritu Santo. Tal cual, y ahora yo participo, pero no sé por qué participo. Pero Él me está chuspeando secretos de ustedes. Y la gente ahora, pasa de llorar a reírse, ¿viste? Porque ahora, digo, mirá, es un poquito chusmatus el Señor, ¿viste? Sí, no, es que Dios es tan amoroso que nos tira una línea, en parte, porque el don de palabra, de ciencia y conocimiento, no es que te da todo con lujo de detalle, sino en parte justamente para activar, digamos, también la fe en la otra persona, porque se necesita la fe también para creer que Dios puede hacerle libre, ¿no es cierto, Alba? Sí, te tira capaz una palabra. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Miguel? Yo motivo a la audiencia que está escuchando y que capaz tienen un llamado a liberación y espero que sean muchos. Aleluya. Oren por tener estos dones, pero también actívenlos. Si el Señor en una administración les larga una palabra, por más que uno le parezca que es raro, con mucho cuidado y respeto, le tiene que decir, mira, el Señor me está mostrando esto. Si me equivoco, perdoname. Perdoname, yo no te quiero ofender. Claro. Qué sé yo, veo sangre, porque me ha pasado, no es que... Y bueno, y ahí capaz suceden cosas... Donde se Mirá, destapa. yo les voy a contar, claro, yo les voy a contar algo que total es muy privado, pero no doy nombres ni nada. Claro. Era un señor profesional, él muy preparado, donde él venía y me decía que él, los milagros que hacía el Señor Jesús eran milagros que pasaron, que los milagros no existían, que él para creer tenía que ver algo puntual. Aleluya. Bueno, empezamos que su fe se activaba así, porque si él no tenía fe, estoy hablando de un jefe en un lugar prestigioso de salud, sumamente capaz. Claro. Entonces, que él tenía esa fe. Bueno, empezamos a hablar, yo no le estaba administrando, pero él me decía que si no había un milagro, él no creía. Y el Señor me mostraba un lugar oscuro, una cama, ¿viste esas camas que tienen atrás barrotes de metal? Sí. ¿Viste? Y un acolchado blanco. Yo se lo dije. Le dije, mirá, yo no sé por qué estoy hablando con vos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanta oscuridad? Se puso pálido, Ajá. Pálido. Entonces me dice, lo que vos estás viendo, eso es de Dios. Estaba con la señora, estaban los dos hablando conmigo. Entonces, él la mira a la señora y le dice, me violaron. Entonces la señora lo mira y le dice, ¿qué me estás diciendo? Y la señora se pone a llorar. Entonces él le dice, me violaron. Eso que estás viendo, que el Señor le está mostrando a ella, es donde yo estuve y me violaron. Bueno, ¿te imaginas que el Señor, después lo ministré, la señora lloraba, fue una cosa preciosa. Pero cuando terminamos, él dice,
yo necesitaba esto para creer, y realmente entiendo que era un hombre hermoso, Claro, pero sí, sí. necesitaba escuchar y ver para creer. Cosas así, pero a ver, si uno confía en el Señor y larga estas cosas, Claro. la persona Pero es tiene, como, a ver, yo digo Alba, que es arrinconada, ¿viste? también la audiencia tiene que entender, aquellos que tienen un llamado, y como decís vos, decíamos que sean muchos, que esto es un ejercicio, los dones se ejercitan. Y cuando uno está oxidado, cuando uno no hace el servicio que tiene que hacer, que es predicar el Evangelio, traer libertad a los cautivos y en el nombre de Jesús orar por los enfermos, ese es el orden que vemos ahí en la Gran Comisión, uno se oxida. Pero cuanto más se ejercita, más sensible, no quería usar este término porque es un término espiritista, más dotado de los dones es capacitado por el Espíritu Santo. ¿No es así, Alba? Sí, y también la vida que uno trata de ejercitar todos los días, de vivir una vida lo más posible a la santidad, ¿no? Bueno, eso ni que porque hablar. imagínate Porque que para repartir un claro, plato de comida en el claro. comedor de la iglesia hay que tener la misma santidad como para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. La santidad es parte del proceso del Espíritu Santo en la vida del Claro. creyente que nació de nuevo, Alba. Eso ni que hablar, ¿no es Hablando, cierto? eso, mira, vos dijiste algo muy importante, repartir comida en el comedor. Es tan importante como ministrar. Tal cual. Porque uno ministra en cualquier lado. No es que vos tenés que ministrar en una oficina pastoral. Sí, sí, sí. La gente tiene que mirarte y sentir que pueden confiar en contarte algo. Tal cual. Tal cual. Y eso va a ser en la cola de un merendero, en el trabajo, Ujú. en la iglesia. Tal cual. Poder lograr generar eso, confianza. Amén, ¿no? amén. Tengo acá eso. otra pregunta, avanzamos. En 2 ocasiones al ministrar las personas vertieron sangre, me pregunta el pastor Tony Quintero desde España. ¿Es normal? ¿Te ha pasado esta situación, Alba? ¿Qué cosa no te entendí? Bueno, Pero- han despedido sangre. Ha orado, el pastor le ha ministrado y las personas han vertido sangre. No sé si es por las fosas nasales, no dice por qué parte del cuerpo, tampoco creo que sea lo importante, ¿no es cierto? En cuanto a que si es normal, vamos a ser sinceros, normal no es, pero quizás eso está ligado con la situación de las ataduras que tenían esas personas, quizás algún pacto, alguna cuestión profunda, y al romper esos yugos, su liberación se manifestó de esta manera. Yo no me quedaría tanto con lo fantástico de la sangre, Claro. porque el diablo es muy astuto, Ujú. entonces siempre va a ir al show, ¿no? Cuando va al show, nosotros nos quedamos en el show Claro. y él sigue muy escondido y realmente la causa por la que está en esa vida no es la sangre. Sí, Entonces, cuando hacen tanto esa cosa de vomitar sangre, yo de hecho vi situaciones así, que vomitaron sangre, que vomitaron pelos, que Claro. vomitaron un montón de cosas, Sí, ¿no? sí. Pero uno dice, bueno, vomitó eso, uno puede ser por lo general que lo hacen cuando uno está orando y dando la orden para que se vayan, cuando está Ujú. rompiendo yugos y da la orden que se vaya. Mira, voy a tocar Pero, un tema que no creo... nos tenemos que quedar con eso. Alba, voy a pasar a otra pregunta y que creo que es más común de lo que uno piensa. Me pregunta el pastor sobre el sonambulismo y cómo se ministra. Hay mucha gente sonámbula, ¿eh? Sí, es mucha la gente sonámbula. Primero hay que ir al médico, Sí. porque Descartar el toda sonambulismo es patología. claro, toda tal patología cual. Sí, psiquiátrica, yo ¿no es cierto? Claro. No, psiquiátrica no. El sonambulismo puede ser algún problema en el cerebro, no es algo psiquiátrico. Ajá. A lo que voy es, claro, las neuronas. Bueno, pero hay que ir al neurólogo y Ajá. descartar toda posibilidad de que haya algo que pueda generar esto. Pero como lo hablamos en otras oportunidades, toda enfermedad tiene un porcentaje espiritual, Claro, siempre, claro. ¿no? Entonces, si se descubre que esto es un problema en el cerebro y se lo medica o se hace el tratamiento, con eso solo no, también hay que orar y acompañar ese tratamiento con oración, ¿no? Ujú. El sonambulismo es atentar contra la vida muchas veces, ¿eh? Sí.
porque el sonámbulo se levanta, camina, puede abrir una puerta, puede cruzar la calle, uno pierde... Hay muchos demonios que se manifiestan durante la noche, sí, ¿no? Que es el sonambulismo, que es tener relaciones sexuales con espíritus, claro. Las pesadillas, Claro. las presencias. A la noche, cuando el sueño hace que nosotros perdamos el control total de nuestro cuerpo. El Señor a los profetas la mayoría de las veces se les manifestaba en sueños, ¿no? El sueño a la noche es algo muy hermoso, usado por el Señor, pero también hay mucho mover espiritual del diablo. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con el sonambulismo. ¿Y cómo se ministra? Bueno, ya vuelvo a repetir, con un tratamiento, claro, y buscar, porque uno puede ser sonámbulo por temores, puede ser sonámbulo porque hay un espíritu de muerte, se quiere suicidar, uno puede ser sonámbulo porque está enojado y no pudo perdonar. O sea, hay un montón de razones por las cuales uno puede ser sonámbulo. Sí, el puede ser humano el sonambulismo. es una cajita de sorpresa. Yo ahora mientras te estaba pensando y te estaba escuchando sobre un caso donde desde niños jugaban al fantasma, ¿no es cierto? Eso de ponerse una sábana sobre la cabeza, y que es un juego casi muy común entre los niños, ¿no es cierto? Y es una especie de sonambulismo, y con el tiempo a esa persona se le despierta esta cuestión, pero asiduamente con los primitos y algunos amiguitos solían tener este tipo de juego, que no es ni más ni menos que inconscientemente, por la edad, por supuesto, sin saberlo, una especie de invocación, ¿no es cierto? Como lo es el juego de la copa o lo que se conoce técnicamente por la tabla Ouija. Alba, tengo otra pregunta acá. Mujeres embarazadas, ¿se puede ministrar liberación a una persona que está embarazada? Claro, sí, cómo no, sí. Sí, claro que sí. Claro. Es más, yo creo que si se necesita ser ministrado, hay que ministrarlo. Tenemos que romper esos pensamientos. ¿Sabes qué? Nosotros creemos que ministrar es como que la persona va a caminar por las paredes. Sí, o se va a golpear. O se va a golpear, se va a lastimar. Se va a tirar por la ventana. O va a lastimar al embarazo. En realidad, ¿no una buena administración, va a hacer que la persona se quede sentadita en su banca, y hablemos tranquilos, y a lo sumo se mueva un poco y llore un poco, o tenga una manifestación que se sujeta. O sea, nuestra autoridad viene del Espíritu Santo. Claro. El diablo no tiene que hacer show de ningún tipo. No. Y a la pasada no le va a pasar nada. Hay una audiencia linda que nos viene escuchando, nos viene viendo desde varios lugares, no solamente de Argentina y provincias aledañas, sino también de otros lugares. Tenemos que decir que si se va la causa, se ejercita los dones del Espíritu Santo como discernimiento, palabra de ciencia y conocimiento, dones de revelación, se le lleva con mucho amor, porque más allá de los dones, el amor es el que cubre multitud de pecados. Ni el que ministra se tiene que lastimar, ni el que es ministrado se tiene que golpear. Sí, hay mucho de fantasía y hay mucho también de morbosidad dentro del pueblo de Dios, mal usando el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera, y en primer lugar, se está usando el nombre de Jesús en vano, porque se está tirando tiros al aire a ver si lo invocamos, y en segundo lugar le estamos haciendo daño a la persona. Pero cuando uno va a la causa y se rompen las ataduras, la persona no tiene por qué lastimarse, Alba. No, claro. Es algo que es maravilloso porque el Señor no lastima. El Señor siempre va a tratar. Si el Señor permite que esa persona llegue a nuestras vidas, es porque los ama y va a querer que no sufran más. Claro. Entonces, ¿cómo va a permitir? Yo no creo, no veo a mi Dios así. No. Y aparte, permitime, no es así, está en la palabra. Marcos capítulo 9, Jesús baja del monte de la transfiguración y reprende a los discípulos por no tener fe, de echar fuera un espíritu inmundo de un niño, dialoga con el Padre, porque justamente era un niño que era menor de edad. Entonces Jesús habla con la autoridad que está sobre ese niño, que es su papá. ¿Qué le pasa? El papá le da el diagnóstico de lo que le pasa, y hay una parte de Marcos 9 que a mí me apasiona, que dice: antes que se agolpase la multitud, echó fuera ese espíritu y el niño quedó libre. La multitud estaba lejos. Vamos a suponer que ese niño se llamaba Jorgito.
uy, vamos a ver qué hace Jesús con Jorgito, y cuando la multitud llegó, Jorgito ya estaba libre. A Jesús no le gusta el circo, Alba. Jesús no quiere avergonzar a nadie. Él no permite que... Dios es nuestro papá. Claro. ¿A qué papá sano le gusta que su hijo sea avergonzado? A nadie. Tal cual. Siempre uno va a tratar de que no se avergüence, de que sea una cosa discreta, que nadie sufra, ¿no? Ujú. Ya bastante sufrieron muchos años con eso que no tenían sano, Miguel, Claro. para seguir estando sufriendo, ¿viste? Tengo otra pregunta acá y dice, ¿cómo se tratan las maldiciones generacionales? ¿Enfermedades hereditarias o vicios, no es cierto? Bueno, es un tema lindo, un tema amplio también, Alba, el tema de las maldiciones generacionales, porque normalmente en las congregaciones está el que toma autoridad y dice, rompo toda maldición generacional, pero si la persona todavía no fue al señorío de Cristo, sometiendo cada área de su vida, rompiendo cada atadura en el nombre de Jesús a aquel que le está ministrando, yo no tengo ninguna autoridad de cortar ninguna maldición porque la persona misma no me da esa autoridad. ¿Qué te parece, Alba, este tema? El tema de usar la palabra maldición generacional me parece que es mucho. Claro. Uno primero y principal tiene que hablar, una maldición generacional, Sí. para no decir algo, son conductas que son repetitivas dentro de una misma familia. Una clonación. Y no dejaron de ser, claro. Por ejemplo, si nosotros tenemos enfrente de nosotros una mujer, un hombre que tiene muchos problemas con su sexualidad, que es muy común esto, ¿no? Sí. Y uno empieza a ahondar un poquito, y bueno, ahí descubrís que su papá era un hombre que fue muy infiel, que su mamá le perdonó lo que pudo, pero que y su abuelo también había sido infiel, y que su tío... entonces, hay una cuestión que se repite de Claro. generación en generación. Entonces, uno tiene... Y que después quizás ella se casó con alguien que fue infiel, y así se va dando una cadena que va agarrada una mano de la otra. Eso es una maldición generacional. Ahora, Ujú. yo no tiro al aire, rompo una maldición generacional de la Sí. porque la persona está libre, ¿no? Es muy aire y el diablo se agarra de cualquier cosita. Uno tiene que ser muy puntual Claro, dentro claro, de la claro. información que se tiene. Pero aparte, ¿no? en la Se secuencia empezó con el espiritual, abuelo. Alba, en la secuencia espiritual, si la persona que te está diciendo esto, que tiene o que cree tener una maldición generacional, todavía ella no fue con sus propias situaciones al señorío de Cristo, no confesó sus pecados, como bien dice Santiago capítulo 5, para que se ore, y la oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho, sus puertas abiertas le dan autoridad a esa supuesta maldición generacional familiar, Alba. Primero hay que ministrar a la persona de sus cuestiones y después allá vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Las personas tienen un presente Sí. donde pueden salir, reciben al Señor y dejan ese pecado recurrente, ¿no? A veces lo pueden dejar y a veces no. A veces no lo pueden dejar porque llegan al Señor con ataduras de mucho tiempo relacionadas a eso, que ya no es un pecado, es una atadura que hay que ministrar. Claro. Ahora, se tienen que hacer cargo de su presente, ¿no? Tienen que hacerse cargo de no tener una vida de adulterio, de fornicación, de un montón de cosas, ¿no? Y que uno dice, bueno, renunciás a esto y esto no lo haces más. Y después se ministra la influencia que tuvo su familia para que ella estuviera en esa situación, o él estuviera en esa situación. Pero uno primero para ser libre tiene que hacerse cargo uno de sus propias cosas, claro. porque si no uno le culpa la maldición del pecado que está haciendo ejercicio. A ver, la actualmente. palabra, Entonces, como permíteme, todo, Alba, ¿viste? la palabra dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. En primer lugar, si no hay sometimiento, el enemigo no va a huir por más que yo tenga una voz muy, muy potente y diga, corto toda maldición. No se corta absolutamente nada si la persona no va al señorío de Cristo, al sometimiento. Las maldiciones generacionales se cortan cuando uno tiene un señorío bien firme. Tal cual.
Tal cual. Y cuando uno es ministrado en forma personal de su situación en el momento, y te puedo asegurar, a ver, si yo vengo de una herencia de alcoholismo, Sí. donde toda mi familia fue alcohólica, ¿no? O de una herencia donde todos fueron fumadores, vamos a algo más simple, ¿no? Que yo fumo porque en mi casa fumaban todos, bueno, quizás algún día el Espíritu Santo baje con un convencimiento total de que eso está mal, Sí. y yo no dejo de fumar porque el Espíritu Santo me convenció, Mucha gente, y ahí toda la herencia generacional se rompió. muchos hermanos tienen ese testimonio. Claro, por eso lo digo, porque automáticamente el Espíritu Santo revela y dejan de un día para el otro, agarran el paquete de cigarrillos y lo tiraron. Claro. Y viene y con personas con alcoholismo también. Ahora, el tema es que dejaron el alcoholismo, ¿no? Sí. Bueno, dejaron de tomar, pero capaz su corazón sigue triste. Claro. Porque cuando tomaron es porque algo les estaba pasando. Hay Entonces, otra causa, uno no puede ahí quedarse hay otra Ya se causa. rompió la herencia del alcohol. No, y la tristeza, la bajo estima, Claro, la desvalorización. Sí, las Eso comparaciones no lo podemos, no familiares. queremos solamente con el alcohol, Ajá. ¿viste? Alba, Hay que ir más profundo. está Olga de Sófoli, nos saluda, nos bendice. Ay, mi vida, Y le mando dice, un beso. muy interesante estos temas, seguimos aprendiendo. Olguita, todos seguimos aprendiendo y creo que solamente al sonar de las trompetas y allá en el cielo también vamos a seguir aprendiendo. Así que te Olguita, saludamos un y te beso. bendecimos. Te quiero, Alba, Olguita. tengo otra pregunta y vamos avanzando. Me pregunta el pastor Tony de España, autismo, asma y las consecuencias espirituales. ¿Qué podemos decir sobre el autismo y sobre el asma? ¿Autismo qué más era? ¿Asma? Sí, A ver, autismo, mamadera. Bueno, claro. estamos en un tiempo donde hay mucha cantidad de chicos autistas. Sí, Siempre los hubo. Pero ahora, si vamos a los porcentajes, y porcentajes que yo busqué, no los estoy inventando, los busqué. Hay menos cantidad de chicos Down y hay mayor cantidad de chicos autistas. Los chicos autistas están naciendo de padres. A ver, yo quiero ser suave porque capaz alguien está escuchando. Es y un tiene tema algún hijito delicadísimo, con claro. autismo, y no quiero decir que, claro, no quiero decir que todos sean iguales. no queremos pero cargar culpa en sobre un ningún papá porcentaje, y sobre ninguna mamá, ninguna culpa, ¿no es cierto, Alba? Claro, yo no quiero, a mí me cuesta mucho hablar del tema porque esto genera culpas, ¿viste? Y la verdad que quiero ser muy cuidadosa Sí. con el tema, porque no quiero que ninguno de los que están escuchando sientan, aparte del dolor que les causa capaz tener una situación así, se sientan responsables de lo que pasa. Claro. Nadie es responsable de tener un hijito autista. Pero a lo que voy es que estamos viviendo en un tiempo donde, a ver, un chiquito puede ser autista porque pudo haber sido rechazado. Tal cual. Mm. Puede ser autista porque su mamá tomó la pastilla el día después Ajá. y no hizo efecto y quedó en este nenito situaciones. Ahora, puede suceder, que yo lo cuento como situación, que un nenito nazca sin autismo. Claro. Y el desamor haga que el chico sea autista. Eso es otro tema yo siempre ya, cuento, ese es otro tema. Yo Epa. siempre cuento el caso de mi nuera es maestra, y bueno, la mamá venía con un nenito de 45 días y siempre venía tarde a buscarlo, y cuando lo venía a buscar la maestra se lo tenía que poner en el cochecito porque ella venía a la peluquería de pintarse las uñas. Sí. Y siempre así, 2-3 horas más tarde, la mamá no trabajaba, el nenito con bastante desamor. Bueno, al año le declaran autismo. Era obvio que eso iba a pasar. Ujú. A ver, si yo tengo un bebito y lo dejo en el cochecito todo el día, no le presto atención, Claro. no le doy la mamadera, no lo atiendo, ese nenito va a crearse un mundo que es el autismo. Claro. Y después es un tema delicado, Miguel, porque hay patologías de nenitos adoptados que tienen mucho que ver con el autismo. Hoy Sí. por hoy yo estoy atendiendo a muchos chiquitos que son adoptados, que fueron adoptados y que tienen autismo. Pero así como digo una cosa, digo la otra. Tal cual. Ahí viene lo bueno. Pueden salir del autismo. No te digo al 100%, pero sí el milagro de que salgan existe. Como todas las cosas, es la fe de sus papás lo que hace que salga, y la confianza. Ujú. Y esto se los ministra a los padres, no a Claro. los chicos. Claro. A los padres se los ministra para
sostener ese tema para ver cómo lo pueden tratar, porque son nenitos que Un poco- justamente con una ayuda profesional, Claro. una ayuda espiritual es fundamental. Un poco los padres Sí. son como los 4 que bajaron al paralítico desde el techo, ¿no es cierto? Claro. La historia bíblica Eh, donde el paralítico claro, habrá claro. dicho, manga de loco, no rompan el techo porque lo voy a terminar pagando yo. Tenían más fe los 4 que el propio enfermo. Sin embargo, se lo Claro. depositaron a Jesús adelante de sus ojos para que lo sanara, ¿no es cierto? O sea, acá el tema eso- es empezar a hacer toda una tarea pastoral con los padres, de Claro, con los contención, de padres. amor, de presentar el plan de salvación como corresponde a los padres, para que nazcan de nuevo en Cristo Jesús, para que la culpa que los padres tienen y que el diablo va colocando día tras día en aumento, ellos no la sientan más y por la sangre de Cristo sean libres y sean sanados y recién después empezar a hablar de la criatura. Me parece a mí que esa es la secuencia, Alba. Sí, yo creo, mira, como la esquizofrenia tienen un mundo aparte, que no es el mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Sí. Entonces yo la esquizofrenia siempre digo, ese mundo tan doloroso, ¿no? Donde hay que callar tantas voces. Sí. Uno tiene que meterse en ese lugar y saber contra quién está luchando, ¿no? Para callar esas voces, para saber estos nenitos con autismo, por qué ese aislamiento. Claro. O sea, son nenitos que se ponen abajo de la mesa para hacer cosas, entonces Claro. uno, lejos de obligarlo a que salgan de abajo de la mesa, y bueno, vayamos abajo de la mesa a dibujar, ¿no? Aparte la secuencia la vemos también ahí en Marcos 9, porque Jesús no tenía por qué hablar con el Padre según nuestro mal criterio de ministración que suele haber en la mayoría de las congregaciones. Y sin embargo Jesús dialoga con el padre de ese niño porque era un menor de edad. Aproximadamente en el original griego habla de un niño entre 8 o 9 años y la mayoría de edad para los hebreos es a partir de los 12, 13 años, donde se celebra el Bar Mizvah. Entonces, si Jesús habla con el padre para que le ceda Claro, autoridad, claro. ¿cuánto más nosotros tenemos que hablar con los padres al ministrar a los niños, ¿no es cierto? Sin embargo, en la mayoría de las congregaciones, no en todas, pero en gran parte de las congregaciones, se hace abuso de la autoridad y alguien que nos escucha se estará dando cuenta y que nos está viendo que esto no es soplar y hacer botella. Temas como el autismo, temas como la esquizofrenia, lleva mucho tiempo donde uno tiene que darle amor a la persona se tiene que abrir, avanzamos un paso, volvemos 5 pasos para atrás, hasta que la persona conoce a un Cristo de libertad, Alba. Sí, yo tengo muchos testimonios donde la gloria descendió sobre chicos con esquizofrenia y fueron sanados, y con chicos con autismo que pudieron incorporarse un poco más a la sociedad. Alba, Dejaron de me tener preguntaban- esa agresividad, ¿viste? Me Sí. preguntaban sobre el asma y creo que gran parte de este tema tiene que ver con resentimientos y raíces de amargura, no en todos los casos, por supuesto, pero cuando tenemos a alguien con este cuadro tendríamos que empezar a hablar un poquito de quizás en la persona la falta de perdón. No sé si a vos te ha pasado donde la persona tiene este cuadro respiratorio, vuelvo a decir, no es en todas las personas, pero en algunas se da esta cuestión de la falta de perdón y como bien dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿no es cierto? Yo también ministré más por mucho miedo, Miedo también. Sí, por miedos también, miedos de personas que estuvieron a punto de ahogarse, ¿viste? Ahí está. O que fueron golpeadas, o que cuando los agredieron y los quisieron ahorcar, Ajá. ¿viste? Que suceden estas cosas. Sí, 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 sí. Uno le parece que no, pero les puedo asegurar que sucede, ¿no? Mucho cuando los papás los cuidan mucho, como no me sale la palabra. Cuando los padres están Sobreprotectores. encima de ellos, que no los dejan. Sobreprotectores. Ahí está, no me salía. De padres muy sobreprotectores, donde tenían tantos miedos a que se enfermaran, hijos únicos, ¿viste? Donde no les daban ningún tipo de libertad, entonces cualquier vientito, espera que te tenés que tapar. Bueno, eso genera también situaciones de asma. El no poder decir las cosas Claro. también da asma, ¿viste? Mirá. Lo que tengo retenido
callate, no servís para me nada, ahogo. callate, no servís para nada, sos un inútil. Si por Claro, años recibe la claro, persona ese claro. martillazo desde pequeño, con el tiempo puede despertarse esta situación. Así, vos no hablés porque vos lo que decís no sirve. Claro. Entonces aprendí a callarme porque lo que digo no sirve y lo manifiesto con el cuerpo. Alba, llevamos O sea, como 45 minutos de programa. Me quedan 2 o 3 preguntas. Otra que dice, ¿alguien ver. se sintió como una serpiente? Perdón, lo leí mal. ¿Alguien sintió como una serpiente le tomaba su cuerpo? ¿Tiene que ver con ocultismo? Me pregunta el pastor Tony desde España. ¿Sintió como que una serpiente le tomaba el cuerpo? Sí, que la enrollaba su cuerpo. Él pregunta si tiene que ver con ocultismo. Claro, sí, tiene que ver con ocultismo. Puede ser o que la persona haya sido muy partícipe en el ocultismo, ¿no? Claro. Donde realmente, más que tirarse las cartas, sino directamente cosas así tipo Media rituales, pesadas. ¿no? Rituales de Umbanda, Sí. o que se le haya ido alguna vez y le hayan dicho que se bañara con algo, o sea, que haya Claro. dicho muy al pie de la letra todo lo que le dijeron que hiciera. Claro. Entonces siente ya como que su cuerpo entra una serpiente porque seguramente se bañó con algo, o a veces ponen las cintitas en la mano donde se aprietan, Sí. las cintas en las piernas, donde se enroscan, ¿no? El enroscar una cinta es enroscar una serpiente. Tal cual. Entonces, si hicieron rituales de ese tipo, hay que apuntar a eso, ¿no? Hay que preguntar si Claro. eso pasó, porque Claro. puede ser, o puede ser que hayas hecho artes marciales, Miguel. Claro, sí. Artes marciales donde viste que tienen que hacer figuras, Sí, el sí, dragón, sí. la serpiente. Sí, yo no me quiero meter en ese tema porque estás hablando con un ex instructor de artes marciales. No me Claro. quiero meter porque me haces acordar de un montón de cuestiones, pero es verdad lo que vos decís. Y yo he tenido que ministrar situaciones también como esas, donde, bueno, claro, más en el arte marcial del kung fu que el karate y el taekwondo, que Claro. son más deportivos. Taekwondo de manera esencial, mucho más que el karate y que el kung fu. El kung fu porque siempre las artes marciales chinas tuvieron la inclinación a los movimientos de los animales. Bueno, vos viste, me buscás la lengua y no quiero meterme en el tema. Te hago 2 preguntas más. La cobra, las Sí, películas de Cobra, ¿viste? Sí. El mantis lo de la religioso, el Claro. estilo del mono, el estilo del oso, de la serpiente. Claro. Tiene que ver con las artes marciales, Por eso, claro, con el tai chi chuan, no hay que que es tener- el Claro. yoga en movimiento, todas esas cuestiones. Claro. Bueno, O pudieron haber hecho yoga también, ¿eh? Son muchas las respuestas. Pudieron haber hecho yoga, haber dejado la mente en blanco, un montón de cosas, y entra y se manifiesta así como una especie de serpiente. tengo ¿sí? 2 preguntas para finalizar. Gente controlada mentalmente. Caso de una chica que la persigue la soledad sistemáticamente, terrible, me pone el pastor. ¿Cómo se ministra? Primero hay que descartar un diagnóstico de esquizofrenia. Tal cual, sí, yo pensaba lo mismo, sí. Sí, Sí, primero yo diría que ojo con esos términos. A mí, yo he ministrado a gente que me la han traído dándome situaciones así, que de repente la persigue un espíritu, y después mirándola dije, ya el psiquiatra, ¿viste? claro. Porque seguramente tiene alguna patología psiquiátrica, porque no te persigue un espíritu de soledad. La persona que se siente sola va a tener conductas depresivas, de querer suicidarse, pero no es que hay un espíritu de soledad que la persigue, no te persigue ningún espíritu de soledad. Entonces, primero descartemos eso, no nos quedemos con cosas así muy agarradas de los pelos, donde hay una cosa mística muy profunda, porque puede haber una esquizofrenia atrás de esa patología, que no deja de ser espiritual, como lo estamos hablando en todos estos programas, ¿no? Está muy asociado con el delirio místico, ¿no es cierto? Claro, porque si yo agarro a esa chica y le digo, a ver, ¿qué espíritu de soledad te persigue? Espíritu de soledad suelta, la pongo peor de lo que está si tiene una esquizofrenia.
Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ese tipo de personas están pidiendo a gritos que le abracen, que se le dé contención, amor, Claro, y muchas veces, claro. no quiero minimizar nada, pero exageran a ese espíritu que les persigue y que les habla. Claro. Por la misma claro. necesidad Pero, emocional, ¿no es cierto? pero igual yo sigo insistiendo que tiene que ir a un control con el médico. En la pregunta que me acabas de hacer, Sí, la sí, pregunta sí, que sí. me acabas de hacer. Porque Alba. a veces cuando vos decís abrazar y besar, son personas que siempre se manifiestan, ¿viste? Claro. Vos estás en una reunión, el pastor ora y ya se tiran al piso, se manifiesta y la gente va y ora. Entonces vienen y te dicen, pero mirá, no sabemos este caso. Y vos lo mirás y decís, ¿siempre se manifiesta cuando oran? Sí, porque quiere llamar la atención. Hola, Quiere que lo Castor, claro. abracen, quiere que lo besen. Y bueno, y es una manera también de necesidad, ¿no? Sí, Entonces uno tiene y es que una ir es para una otro manera lado. de que se tiene que encontrar fuerte con el Señor y sentirse completo y completa, sea un hombre o una mujer, en Cristo, porque en Él estamos completos, ¿no es cierto? A veces también en las iglesias se desesperan por ministrar esta situación y tantas otras, y las personas no han tenido un encuentro con el Señor, no han nacido de nuevo, vienen al culto, participan de una reunión, pero no han tenido el nuevo nacimiento, y la palabra es clara: el que está en Cristo nueva criatura es, y después empieza el proceso de que las cosas viejas van pasando y en Cristo son todas hechas nuevas. Finalizo preguntándote, llevamos como 50 minutos de programa o más, ¿qué son las incorporaciones, Alba? Y esto es un término espiritista y ocultista. ¿Qué significa incorporar? Uno puede incorporar cuando está presenciando en Umbanda, la macumba, vos estás allí, Sí. y cuando participás de un ritual donde están ellos, incorporás. Ahora, muchas personas dicen, yo fui y miré, pero no hice nada, ¿no? Claro. Eso es un error. Déjame- El solo hecho de ir hace que puedas saber tener una incorporación. Déjame ¿no? déjame O sea, agregar hay- no solo Umbanda, porque vos siempre te referís a esto, y tiene que ver con las religiones afro-brasileras, pero en Estados Unidos y en Europa, que nos están mirando, porque nos mandó saludo este hermano Dino y el pastor Tony Quinteros, ellos no tienen este problema, entre comillas, tienen otros problemas. Tienen problemas con gente que va a control mental, que va a las religiones orientales, que va a la meditación trascendental, que, viste, Europa tiene otro raye, ¿no es cierto?, en este aspecto. Bueno, ahí que van a la lo escuela, podemos decir a la cuando escuela yo- espiritista, préstame atención, que van a la escuela Claro. espiritista, que es lo mismo que ir al ocultismo en las religiones afro-brasileras. Vamos a tratar de darle ese enfoque, Alba. ¿Qué serían las incorporaciones en la meditación Sí. trascendental, en el espiritismo? A ver, cuando yo dejo mi mente en blanco y estoy sensible a recibir, claro que uno puede decir, quiero recibir todo del Claro. Espíritu Santo, no me quiero quedar afuera de nada porque quiero que llene mi vida. Bueno, cuando no estamos en esa situación y estamos en una búsqueda espiritual, porque Claro. la gente que hace estas cosas está en búsquedas espirituales de muchas preguntas que no tiene respuesta. Y bueno, y lamentablemente se meten en estos lugares, ¿no? Cuando estoy con la mente en blanco es cuando estoy sensible para incorporar y creer todo lo que estoy escuchando. Tal cual. Si yo voy a una meditación, si yo voy al espiritismo, voy con una predisposición y una sorpresa como para ver qué va a pasar, Tal con cual. una inquietud. Y bueno, y ahí algo va a pasar. Seguro. Es como cuando yo voy a una reunión donde hay un evangelista o alguien que sé que está muy usado por el Señor, voy con expectativa a ver qué voy a recibir. Sí, Bueno, tal cual. el diablo imita, siempre hacemos lo mismo. Entonces, para los hermanos que están en Europa escuchando, Sí. si yo estoy en el espiritismo y si yo voy con expectativa, seguramente voy a incorporar algo. Claro. Es más, aunque no vaya con expectativas, el solo hecho de acompañar a alguien y participar en esos lugares, si hay un área de mi vida que yo no tengo sana, seguramente puede hacer que algo A ver, incorpore. Aula, para hacer una pausa.
La carta astral es lo mismo. Pastor, yo me hice una carta astral, pero yo no creí para nada. Pastor, salí a pasear con mi hijo, con mi hija por la plaza y hace años atrás había alguien que leía las manos, las palmas de las manos, pero yo le puse la mano, pero no le creí. O sea, nos cubrimos de un acto de fe que se hizo inconscientemente, mal hecho, pero que se hizo. Y cuando estiré la mano y cuando hice la carta astral, me sometí a autoridades espirituales. Es como si a mí me duele el estómago Sí. y estoy en una reunión familiar y digo, ay, cómo me duele el estómago, cómo me duele el estómago. Entonces siempre está la tía Juanita que tiene un remedio para el dolor de estómago. Entonces le dice, espera, nene, que voy al baño a buscarte una pastilla. Vos no sabés qué estás tomando, pero Sí, te sí. lo tomás. Con eso no quiere decir que crees 100% en la pastilla que te dan. Es más, capaz te la tomaste y te olvidaste que te la tomaste. Pero después de un rato capaz ni te diste cuenta y el estómago te dejó de doler. Un placebo, claro. Es algo parecido, ¿entendés? Yo no lo tomo 100% con fe o con seguridad que me va a hacer algo. Yo voy, pero yo me sometí Claro. a eso. La otra, Cuando hay sometimiento a eso, quiere decir que hay autoridad la espiritual. otra que sucede es que yo le acompañé a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi amigo, a mi esposo. Yo miré nada más, le acompañé. ¿Esa persona tiene que ser ministrada también? Claro, porque vos, si yo tengo a alguien que se va a hacer un aborto, y yo te acompaño y te dejo la puerta mientras vos estás abortando, tenés que ser ministrado también. Porque vos fuiste cómplice de eso, ¿entendés? Vos fuiste cómplice de haber ido a ese lugar. Porque si no le tendrías que haber dicho, mira, eso no corresponde. Bueno, uno no tiene autoridad sobre la persona que decide, pero vos no sos cómplice. Es como si te dicen, bueno, mira, vamos a robar el banco. Yo te espero en la puerta, pero mira que yo no robo, pero lo esperas en la puerta. Si viene la policía te va a meter preso a vos también. Seguro. Vos te estás sometiendo a una autoridad que no corresponde. Entonces, tenés que ser administrado. Ahora, eso. la Claro. cabeza de Obviamente uno volvemos vuela. siempre a lo mismo, por favor. Sí. Frente a lo que estamos hablando, la cabeza de uno se amplía y vuela, y bien dice Olga de Sófoli, cuán necesario es pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritu. Claro, Olga, lo decíamos al principio, quizás vos entraste tarde al Facebook, y justamente decíamos eso, que sin los dones es imposible, sin las herramientas espirituales es imposible ministrar. Y la cabeza se abre pensando en que lo que venimos diciendo, Alba, está al alcance de nuestra mano, en un aparatito que se llama celular. Y ese aparatito que se llama celular, hoy lo tiene la criatura, ¿desde qué edad, Alba? ¿A cuántos nenes viste? ¿De 3, 4, 5 años? A los 2 años yo A sabía los 2 manejar los años. celulares. Mamma mía. Claro, a los 2 años yo sabía manejar Nosotros los celulares y todavía dejaron de todavía jugar. estamos tocando en estos temas. Y de seguro debe haber preciosos hermanos que dirán, estos dos están locos de lo que están hablando, y el diablo nos lleva ventaja, se moderniza y nos puso en mano un aparato que con 1 o 2 clics estás en una película pornográfica o en una consulta de carta astral, ¿no es cierto, Alba? Pero a mí me llamaba la atención, en plena pandemia, donde uno miraba por los distintos canales de las distintas iglesias, ¿viste? Sí. Que había mensajes, uno cambiaba, al principio de todo. Vos a la madrugada entrabas, cambiabas, y estaban las tarotistas, estaban tirando los caracoles, Claro. o sea, vos fijate como, por medio del celular vos te tiraste a hacer la carta astral, Miguel. Sí, Por sí, medio del celular, y no tenés que, encima te dan las opciones de no pagar, sí. porque te dice, bueno, entre por acá que la primera consulta Y es ya que gratis. La estamos primera en el consulta gratis celular. ya te enganchó. Viste que también hay jueguitos donde la hermana o el hermano dice, según el nombre, tiene un significado de una piedrita, y la piedrita tiene un color y tiene otro significado. Eso y es en la algo mayoría que quería son dejarlo claro, cristianos. porque me parece que volvemos que por falta de conocimiento, porque yo veo hermanos de la iglesia que no se dan cuenta y lo hacen. Sí, Porque lo veo después en los muros de los Face. Entran, entonces dice, ¿tu nombre qué significa? Tal cual. Uno ve eso y no parece que fuera tan. Pero eso, evidentemente yo agarraría a esos hermanos y les preguntaría si antes de llegar al Señor Claro. les gustaba mucho el horóscopo, les gustaba mucho tirarse las cartas, porque capaz lo siguen, nunca fueron ministrados Sí. y siguen con esa conducta que está incorporada
y quieren ir más allá, o a veces se les escapa y dice, bueno, ¿por qué es de tal signo? A mí Estamos... me da ternura, porque uno dice, viste, qué sé yo, todavía está con esa cosita, pero hay que tener cuidado con Mira, eso también, estamos por ¿viste? terminar No el ser duro programa tampoco. porque estamos por terminar el programa porque llevamos como una hora. Esta es una comunicación Sí, telefónica está bien. y pedimos disculpas debidas del caso que a veces nos vamos pisando en la charla porque, bueno, Alba está a 1200 kilómetros de distancia de donde estoy yo. Pero salió linda la charla, Alba. ¿Cuánto hay también de eso en la iglesia? Esperando que pase el profeta fulano de tal, a ver si me adivina la suerte, Alba. No hay que ir muy lejos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, Miguel? Vuelvo a insistir, cuando a nosotros nos encontramos que nos pasa en esa situación, ¿no? Sí. Que uno dice, yo no voy a la palabra. En la palabra están todas las profecías que se van a cumplir, la palabra, Claro. todo está en la palabra, no hay que esperar que venga nadie. Si viene alguien nos va a confirmar lo que el Señor ya nos dijo. Amén, así funciona. Es así. Claro, así funciona. Pero funciona así, ¿no? Primero se confirma lo que el Señor ya hacía rato que nos dijo y viene un hermano profeta y nos los confirma. A veces cuando uno siempre está buscando la varita, hay que ministrarse también. No es que yo tengo que ministrar a todo el mundo, pero ojo, porque capaz venimos con esas en nuestra, antes de seguir al Inclinación. Señor, estuvimos involucrados en muchas de estas cosas, ¿no? Inclinación. De ir a consultar, de que nos tienen la carta, de qué nos va a pasar en un futuro. Todos queremos saber qué va a pasar Sí, con nuestro tal cual, futuro, Alba. ¿viste? Hay una cosa que decimos, ¿qué va a pasar? Y está en La la verdad que no palabra. podemos hacer nada porque ya tenemos todo programado. Lo que va a El Señor pasar- ya programó todo nuestro futuro. Lo ¿viste? que va a pasar está en la palabra. Alba Palacios Está en la palabra. nos llevó a mi esposa y a ¿Cuántas mí preguntas quedaron? en el año 89, esperá. Alba Palacio nos llevó a la Sí. iglesia del centro de Capital Federal en el año 89, después de haber perdido 3 embarazos de los 5 que perdimos con mi esposa. Nos llevó, le pedí el pañuelo porque desde que entré a la iglesia lloré a moco tendido en ese culto, ella es testigo. Dejé un charco gigante. Sí. En ese culto Sí, no gloria a solo el Dios por Señor me eso. salvó, sino que me llamó al ministerio pastoral, todo junto, salvación y llamamiento. Abro mis ojos, mi esposa también acepta a Cristo y a los 6, 7 meses de convertido ya estábamos trabajando con Alba en la primera campaña de liberación del Ministerio Mensaje de Salvación, Verazategui, Jesús te ama, del año 89. ¿Te acordás, Alba? Sí, cómo no me voy a acordar. Una belleza, sí. Bueno, damos Sí, gloria claro, a Dios. bueno. Damos gloria a Dios. Amén. Nos reímos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y vamos por más en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Alba, te gloria a dejo Dios. 2 Sí, o 3 sí. palabras de cierre y ya terminamos el programa. Yo voy por más y voy a orar para los hermanos que están escuchando para que el Señor imparta dones. ¿Qué te parece, Miguel? Amén, oramos, oramos. Dale. Padre, en el nombre de Jesús, yo Sí, te Señor. pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en este momento Aleluya. escuchando, Sí, Señor. Jesús. Yo te pido que en tu amor y en tu gracia ahora Aleluya. sean derramados sobre ellos don de conocimiento, Amén. don de Sí, ciencia, discernimiento de espíritu, Oh, revelación, Shanda, palabra, pero por sobre todas las cosas, Sí, Señor. que sea el amor el que controle cada una de las Amén. Sí, administraciones Señor. que ellos vayan a hacer. Señor, que realmente todo lo que hablamos, Jesús. todo lo que dijimos haya sido inspirado por tu Espíritu Santo Aleluya. y que llegue más allá de lo que nosotros nos imaginamos, Gloria para al que Señor. muchos de los que están escuchando en este momento, Señor, no solamente sean líderes ministrando, Señor, sino que también vos les hayas revelado Oh, sí, situaciones Señor. en su vida que tengan que ser ministrados. Yo los bendigo Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y Señor. oramos Amén. por Europa, Señor. Amén, amén. Bendecimos España, Amén. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, los países nórdicos que conocerán en los últimos tiempos a un Cristo Amén. de libertad. Bendecimos a los ministerios Amén. que están llevando adelante Amén. ya la administración de liberación para que estos dones también sean sobre sus vidas
y sobre las congregaciones, Señor. Oro en particular por el pastor Tony Quintero, Señor, que tú traigas una mayor gracia y un mayor conocimiento, amén, Señor. Que la iglesia del pastor Tony sea conocida como una iglesia de libertad, una iglesia que amén, rompe cadenas, amén, y que rompe yugos, Señor. Amén. La gloria sea solo para ti, Señor. Y que amén, cada libro que me has dado la oportunidad en el 2018 de llevar a Italia, esos 100 libros que sembré sobre liberación, Señor, en este tiempo puedan dar frutos, Señor. Y que muchos pastores en Italia se le caiga el velo de la religiosidad y puedan encontrar en Cristo amén, a un Cristo poderoso, a un Cristo que amén, hace nueva todas las cosas. En Cristo amén, el Señor oramos. Amén, 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 y amén. Gloria a Dios. Gracias, Alba. Amén, gloria a Dios. Besos, besos en el Señor. Los quiero. Chao, chao. Soy soldado del Padre y del Hijo. Mamma mía, diría un tano. Soy soldado de... Qué programita, cuántas preguntas. Cada una de ellas merecería un taller propio. Pero hemos dado con Alba lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esperamos que esto sea de mucha bendición, como una especie de inicio de inquietud nueva, renovada para tu vida y para tu ministerio. Como diría el evangelista Gigi Ávila, pronto será tarde, Cristo está llegando. Y una de las cosas que va a acontecer en los últimos tiempos es justamente que la iglesia se encuentre santa, sin mancha y sin arruga. Y el ministerio de liberación es el camino a transitar para presentarnos delante del Señor como corresponde. De testimonio, hoyos, serpientes. ¿Quién te ha hablado? Para el ministerio Dores, siendo para tu vida un reparador de portillos y un restaurador de calzadas, como bien dice Isaías 58, verso 12, el pastor Miguel Ángel Richardelli, que te dice hasta la próxima charla, hasta el próximo programa. Hey, soy un soldado, amén, hombre de milicia, amén, con la coraza, amén, de su justicia. Amén. Te dejo una dirección de email, alabanza-y-poder@nodoalem.com.ar. Si querés mandarme un mensaje, un mensajito escrito, 03754 41 68 57.